La existencia de estos reguladores inconscientes, a los que en ocasiones también he llamado dominantes por su método de funcionamiento, me pareció tan importante que basé en ella mi hipótesis de un inconsciente impersonal y uno colectivo. De este modo me pareció sumamente interesante que no suponga ninguna reductio in primam figuram, sino antes bien una síntesis, tan solo respaldada por una actitud arbitraria, pero por lo demás natural, de un material consciente pasivo, con influencias inconscientes, es decir, una especie de amplificación espontánea de los arquetipos. Estas imágenes no se pueden reconocer reduciendo los contenidos de la conciencia a su denominador más simple, lo que supondría ese camino directo hacia las imágenes primigenias que anteriormente he mencionado como inimaginables, sino que sólo se manifiestan a través de la amplificación. En el proceso de amplificación natural se basa también mi método de averiguación del sentido del sueño, pues los sueños proceden exactamente igual que la imaginación activa, solo que les falta el apoyo de los contenidos conscientes. En la medida en que los arquetipos intervienen en la configuración de los contenidos conscientes regulándolos, modificándolos y motivándolos, se comportan como instintos. De ahí que sea obvio suponer que estos factores guardan relación con los instintos y plantear la pregunta de si las imágenes de situaciones típicas que aparentemente representan estos principios formales colectivos no son al fin y al cabo idénticas a las formas instintivas, es decir, a los patterns of behavior, patrones de comportamiento. He de confesar que hasta ahora no he encontrado ningún argumento que contradiga concluyentemente esta posibilidad. Antes de seguir adelante con mis reflexiones, tengo que subrayar un aspecto de los arquetipos que le habrá saltado a la vista a cualquiera que se haya ocupado de esta materia desde una perspectiva práctica. La aparición de los arquetipos tiene un marcado carácter luminoso, que ha de calificarse, si no de mágico, sí al menos de espiritual. De ahí que este fenómeno sea de gran importancia para la psicología de la religión. De todos modos, el efecto no está claro. Puede ser curativo o destructivo, pero nunca indiferente, dando naturalmente por hecho cierto grado de claridad. Este aspecto merece, por excelencia, la designación de espiritual, porque no es extraño que el arquetipo aparezca en los sueños o en las creaciones de la fantasía en forma de espíritu, o que incluso se comporte como un fantasma. Su luminosidad tiene a menudo una cualidad mística con el correspondiente efecto sobre el ánimo. El arquetipo es capaz de poner en marcha concepciones filosóficas y religiosas precisamente entre aquellas personas que se creen muy alejadas de tales accesos de debilidad. A menudo se empeña en lograr su objetivo con tal pasión y tal coherencia implacable que consigue que el sujeto sucumba a su hechizo y que, pese a oponer una resistencia desesperada, no pueda desprenderse de él, hasta que finalmente el sujeto ya no quiere desprenderse de él porque esa vivencia le ha deparado una plenitud de sentido, hasta entonces inimaginable para él. Entiendo a la perfección la resistencia de todas las convicciones firmemente asentadas frente a descubrimientos psicológicos de esta clase, mas por un presentimiento que por un conocimiento real, la gente siente miedo ante la fuerza que amenaza en lo más íntimo de cada hombre y que, por así decir, solo espera la palabra mágica que rompa el hechizo. Esta palabra mágica rima siempre con ismo, y donde mayor efecto surte es precisamente entre las personas que menos acceso tienen a los hechos interiores y que más se han apartado de su base instintiva, extraviándose por el mundo verdaderamente caótico de la conciencia colectiva. A pesar de, o precisamente por, su parentesco con el instinto, el arquetipo representa el verdadero elemento del espíritu, un espíritu que no es idéntico al intelecto del hombre, sino que más bien constituye su spiritus rector. El contenido esencial de todas las mitologías y de todas las religiones y de todos los ismos es de naturaleza arquetípica.
El arquetipo es y no es espíritu, y lo que acabe resultando finalmente depende casi siempre de la actitud de la conciencia humana. El arquetipo y el instinto constituyen los mayores opuestos que cabe imaginar, como fácilmente se reconoce si se compara a un hombre que, dominado por el impulso instintivo, con otro que esté atrapado por el espíritu. Pero dado que todos los opuestos guardan una relación tan estrecha que no se puede hallar ni pensar una posición sin la correspondiente negación, también aquí se puede aplicar aquello de los extremos se tocan. Ambos opuestos se corresponden formando un conjunto, pero no de modo que uno pueda ser derivado del otro, sino que su coexistencia equivale a esa idea que tenemos del antagonismo que fundamenta la energía psíquica. El hombre se ve a sí mismo impulsado a algo y, al mismo tiempo, imaginándose algo. Este contraste en sí mismo no tiene ningún significado moral, pues ni el instinto es malo en sí ni el espíritu bueno. Ambos pueden ser lo uno o lo otro. La electricidad positiva es tan buena como la negativa. Ante todo es electricidad. Asimismo, los opuestos psicológicos también deben ser observados desde el punto de vista de las ciencias naturales. Los verdaderos opuestos no son inconmensurabilidades, pues como tales jamás podrían conciliarse. Pese a toda su oposición, manifiestan siempre una tendencia a conciliarse, y el propio Dios fue definido por Nicolás de Cusa como un complexio oppositorum. Los opuestos son propiedades extremas de un estado, en virtud de las cuales éste puede ser percibido como real al formar un potencial. La psique consta de procesos cuya energía puede proceder de la compensación de los opuestos más dispares. El opuesto espíritu-instinto representa sólo una de las formulaciones más generales, con la ventaja de reducir a un común denominador el mayor número posible de los procesos psíquicos más importantes y más complicados. Desde el punto de vista de esta concepción, los procesos psíquicos aparecen como compensaciones energéticas entre el espíritu y el instinto, quedando al principio completamente confuso si un proceso puede ser calificado de espiritual o de instintivo. Esta valoración o interpretación depende por completo del punto de vista o estado de la conciencia. Una conciencia poco desarrollada, por ejemplo, a la que impresiona de manera preponderante la existencia de proyecciones masivas de cosas y estados concretos o aparentemente concretos, evidentemente contemplará los instintos como fuente de la realidad. Al mismo tiempo será completamente inconsciente de la espiritualidad de su constatación filosófica y se imaginará que, a través de su juicio, ha ratificado el aspecto instintivo esencial de los procesos psíquicos. Por el contrario, una conciencia que sea opuesta a los instintos puede, a consecuencia de una influencia desmesurada de los arquetipos, subsumir los instintos en el espíritu hasta tal punto que a partir de unos procesos indudablemente biológicos surjan complicaciones espirituales un tanto grotescas. Aquí no entra en consideración el aspecto instintivo del fanatismo, necesario para una operación de este tipo. Así pues, los procesos psíquicos se comportan como una escala a lo largo de la cual se desliza la conciencia. Esta, tan pronto se encuentra cerca de los procesos instintivos y cae bajo su influencia, como se acerca al otro extremo donde predomina el espíritu que incluso asimila los procesos instintivos enfrentados a él. Estas posiciones contrarias que inducen a equívocos no son en modo alguno fenómenos anormales, sino que forman las unilateralidades psíquicas típicas del actual hombre normal. Estas últimas naturalmente no sólo se manifiestan en el ámbito de los opuestos espíritu-instinto, sino también en otras muchas formas que en parte he descrito en tipos psicológicos. Esta conciencia oscilante es completamente característica del hombre de hoy. La unilateralidad condicionada por ello puede, sin embargo, ser eliminada mediante lo que he llamado realización de la sombra. Para esta operación se podría haber inventado un híbrido greco-latino
que sonara menos poético y más propio de las ciencias naturales. Pero, por razones prácticas, tales atrevimientos son desaconsejables en la psicología, al menos cuando se trata de problemas eminentemente prácticos. Entre ellos figura la realización de la sombra, es decir, la interiorización de la parte inferior de la personalidad, interiorización que no debe confundirse con un fenómeno intelectual, ya que se trata de una experiencia y un padecimiento que afecta al hombre en su totalidad. El lenguaje poético ha expresado la naturaleza de aquello que ha de ser comprendido y asimilado, tan acertada y gráficamente con la palabra sombra, que casi sería una arrogancia pasar por alto el uso de este tesoro lingüístico. Ya la expresión parte inferior de la personalidad es apropiada y engañosa, mientras que el término sombra no presupone nada que pudiera definirlo en cuanto al contenido. El hombre sin sombra es el tipo de persona estadísticamente más frecuente, el cual cree ser solamente lo que quiere saber de sí mismo. Por desgracia, ni el así llamado hombre religioso, ni el que adopta una actitud indudablemente científica, constituyen una excepción a la regla. La confrontación con el arquetipo o con el instinto supone un problema ético de primer orden, cuya urgencia, sin embargo, sólo llega a percibir quien se ve en la necesidad de decidirse a favor de la asimilación de lo inconsciente y la integración de su personalidad. Esta necesidad solamente se le plantea a quien se da cuenta de que tiene una neurosis o de que algo falla en su estado mental. Este no es el caso de la mayoría. El que en una medida algo preponderante es un hombre masa no se da cuenta de nada, ni tampoco lo necesita, pues el único que realmente puede cometer errores es el gran anónimo, convencionalmente llamado Estado o sociedad. Pero quien sabe que de él depende algo, o al menos debería depender, ese se siente responsable de su estado mental, tanto más cuanto más claramente vea cómo debería ser para volverse más sano, más estable y más capaz. Si incluso se encuentra en vías de asimilación de lo inconsciente, puede estar seguro de no poder eludir ninguna dificultad, pero éstas son un componente esencial de su naturaleza. El hombre masa, por el contrario, tiene el privilegio de ser completamente inocente de las grandes catástrofes políticas y sociales, en las cuales está implicado todo el mundo. Por tal motivo, ni siquiera hace un balance final, mientras que el otro tiene la posibilidad de encontrar un lugar espiritual, un reino que no es de este mundo. Sería un pecado de omisión imperdonable pasar por alto el valor sentimental del arquetipo, de suma importancia tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Como factor luminoso, el arquetipo determina el modo y el desarrollo de la creación, con una aparente presciencia o mediante la posesión a priori del fin, circunscrito por el proceso descentrado. Quisiera explicar cómo funciona el arquetipo a través de un ejemplo sencillo. Cuando estuve en el África ecuatorial, en la ladera sur del monte Elgon, vi que la gente al salir el sol se ponía delante de sus cabañas y escupía o soplaba en sus manos. A continuación alzaban los brazos con las palmas de las manos mirando hacia el sol. Cuando les pregunté qué significaba aquello, nadie supo darme una explicación. Decían que siempre lo habían hecho y que lo habían aprendido de sus padres, que el curandero sabía lo que significaba. Entonces se lo pregunté al curandero, que sabía tan poco como los demás, pero me aseguró que su abuelo sí lo había sabido. Me dijo que simplemente se hacía así cada vez que salía el sol, y cuando aparecía la primera fase de la luna después de la luna nueva. Para esta gente, como pude comprobar, tanto el momento de la aparición del sol como de la luna nueva es Mungu, que se corresponde con el melanesio mana o Mulungu, y que los misioneros traducen por Dios. Efectivamente, la palabra atista significa para los elgueyo tanto sol como Dios, pese a que ellos nieguen que el sol es Dios. Solo el momento de la salida del sol es Mungu o Atilla. La saliva y el aliento significan la sustancia del alma.
Así que ofrecen su alma a Dios, pero no saben lo que hacen, ni lo han sabido nunca. Lo hacen motivados por el mismo tipo preconsciente que los egipcios identificaban en sus monumentos con los monos cinocéfalos que veneraban el sol, solo que con plena conciencia de que este gesto ritual era un culto a Dios. Este comportamiento de los elgueyo nos puede parecer muy primitivo. Sin embargo, olvidamos que el hombre occidental ilustrado tampoco se comporta de otra manera. Lo que pueda significar el árbol de Navidad lo desconocían nuestros antepasados igual que nosotros, y solo recientemente se han hecho esfuerzos por averiguar su significado. El arquetipo es naturaleza pura y no falsificada, y es la naturaleza la que hace que el hombre diga palabras y realice acciones de cuyo sentido es inconsciente, tan inconsciente que ni siquiera piensa en ello. Una humanidad posterior, más consciente, al encontrarse con unas cosas tan sensatas cuyo sentido, sin embargo, nadie sabía precisar, llegó a la conclusión de que se trataba de restos de una edad de oro, en la que unos iniciados enseñaron su sabiduría a los pueblos. Posteriores épocas decadentes habrían olvidado estas enseñanzas y se habrían limitado a repetir mecánicamente unos gestos que no comprendían. A la vista de los resultados de la psicología moderna, no cabe la menor duda de que existen arquetipos preconscientes que nunca han sido conscientes y que solo pueden ser averiguados a través de sus repercusiones en los contenidos conscientes. En mi opinión, no hay ninguna razón sostenible contra la hipótesis de que todas las funciones psíquicas que hoy nos parecen conscientes fueron alguna vez inconscientes y, sin embargo, surtían casi el mismo efecto que si fueran conscientes. También podría decirse que todo lo que el hombre produce en cuanto a fenómenos psíquicos existía ya antes en una inconsciencia natural. A esto podría objetarse que entonces no se entendería por qué existe una conciencia. Tengo que recordar que, como ya se ha dicho, todo funcionamiento inconsciente tiene el carácter automático de un instinto y que los instintos más o menos colisionan o como consecuencia de su carácter compulsivo no son influenciables ni siquiera en condiciones que ponen en peligro la vida del individuo. Frente a ello, la conciencia posibilita mecanismos de adaptación, es decir, control de los instintos. Por eso no puede faltar. Que el hombre posea capacidad de conciencia es lo que le convierte principalmente en hombre. La síntesis de los contenidos conscientes e inconscientes y el despertar a la conciencia de los efectos arquetípicos sobre los contenidos conscientes supone un esfuerzo anímico supremo y la máxima concentración de las fuerzas psíquicas, si es que tal síntesis se lleva a cabo conscientemente. Pero, en algunas circunstancias, la síntesis también puede ser preparada, encauzada y hasta cierto grado consumada inconscientemente, en concreto hasta el bursting point de James, donde entonces irrumpe espontáneamente en la conciencia. Y, si es necesario, impone a ésta la ingente tarea de asimilar los contenidos que han irrumpido de tal manera que queden garantizadas las posibilidades de existencia de ambos sistemas. Conciencia del yo por una parte y el complejo irrumpido por otra. Clásicos ejemplos de este proceso son la conversión de San Pablo y la denominada visión de la Trinidad de San Nicolás de Flue. Mediante la imaginación activa nos ponemos en situación de descubrir el arquetipo, y no precisamente mediante un descenso a la esfera de los instintos, lo cual solo conduce a una inconsciencia incapacitada para el conocimiento, o, peor aún, a una sustitución intelectualista de los instintos. Expresado mediante la alegoría del espectro visible, esto significaría que la imagen del instinto no se descubre en el extremo rojo de la escala de color, sino en la violeta. La dinámica instintiva se halla, por así decir, en la parte infrarroja del espectro, mientras que la imagen del instinto está en la ultravioleta. Si pensamos en el conocido simbolismo de los colores, el rojo, como ya se ha dicho, no le va nada mal al instinto.
Al espíritu, sin embargo, de acuerdo con nuestras expectativas, le iría mejor el azul que el violeta. Este último es el color místico, que reproduce satisfactoriamente el aspecto sin duda místico o paradójico del arquetipo. Aunque el violeta se compone de azul y rojo, en el espectro es un color per se. Por desgracia, no se trata de una mera reflexión edificante, si tenemos que subrayar que el arquetipo queda más exactamente caracterizado por el violeta, ya que no solo es imagen per se, es a la vez también dinamismo, manifestado en la luminosidad, en la fuerza fascinante de la imagen arquetípica. La realización y asimilación del instinto nunca tiene lugar en el extremo rojo, es decir, nunca mediante un descenso a la esfera de los instintos, sino sólo mediante la asimilación de la imagen, la cual significa y evoca al mismo tiempo el instinto, pero de una manera muy distinta a cómo nos lo encontramos en el plano biológico. Cuando Fausto le dice a Wagner, tú solo eres consciente de un instinto, o no conozcas jamás el otro, se está refiriendo con esta máxima al instinto en general, que tiene dos aspectos. Por una parte, es vivido como dinámica fisiológica, y por otra, sus múltiples formas entran en la conciencia como imágenes y series de imágenes y desarrollan efectos luminosos que se hallan o parecen hallarse en la más rigurosa oposición al instinto fisiológico. Para el entendido es fenomenología religiosa, no es ningún secreto que la pasión física y la espiritual no dejan de ser hermanas, aunque enemistadas, y por eso, muchas veces, basta un solo instante para cambiar de la una a la otra. Ambas conforman un par de opuestos que constituye una de las fuentes más caudalosas de la energía psíquica. Es inadmisible derivar el uno del otro para otorgar la primacía a uno u otro. Aunque al principio solo se tenga conocimiento de uno y no se note nada del otro hasta mucho más tarde, eso no demuestra que el otro no existiera ya desde mucho antes. No se puede derivar caliente de frío, ni arriba de abajo. Un opuesto consta de dos partes o no existe, y un ser sin opuestos es absolutamente impensable, pues su existencia no podría ser comprobada. El descenso a la esfera de los instintos no conduce a la realización y asimilación del instinto, porque la conciencia, presa del pánico, se resiste a ser devorada por el primitivismo y la inconsciencia de la esfera instintiva. Este miedo es el eterno motivo del mito heroico y de numerosos tabúes. Cuanto más se acerca uno al mundo de los instintos, con mayor vehemencia se manifiesta el deseo de desprenderse de él y de rescatar la luz de la conciencia de sus oscuros y tórridos abismos. Sin embargo, el arquetipo como imagen del instinto es psicológicamente un objetivo espiritual hacia el que se siente impulsada la naturaleza del hombre, el mar hacia el que todos los ríos encausan su sinuoso curso, el premio que obtiene el héroe por su lucha con el dragón. Como el arquetipo es un principio formal de la fuerza instintiva, incluye el rojo en su azul, es decir, se muestra violeta. O también podría interpretarse la alegoría aludiendo a una apocatástasis del instinto en el nivel de mayor frecuencia. Asimismo, podría derivarse el instinto de un arquetipo latente, es decir, trascendente, que se manifiesta en el ámbito de una mayor longitud de onda. Aunque obviamente solo puede tratarse de una analogía, sin embargo me siento tentado de recomendar al lector la imagen de este color violeta como una referencia ilustradora del parentesco interior del arquetipo con su propio opuesto. La fantasía de los alquimistas intentó expresar este secreto de la naturaleza difícil de entender con otro símbolo no menos expresivo, a saber, el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. No quisiera repetir esta alegoría hasta el agotamiento, pero, como el lector comprenderá, uno siempre se alegra de encontrar el respaldo de una analogía que sirva de ayuda para explicar los problemas difíciles.
Además, esta alegoría nos sirve para aclarar una cuestión que hasta ahora no hemos abordado ni mucho menos respondido. Me refiero a la naturaleza del arquetipo. Las representaciones arquetípicas que nos proporciona lo inconsciente no deben confundirse con el arquetipo per se. Dichas representaciones son imágenes muy variadas que remiten a una forma básica en sí misma y representable. Esta se distingue por ciertos elementos formales y por ciertos significados fundamentales que, sin embargo, solo se pueden comprender de manera aproximada. El arquetipo en sí es un factor psicoide que, por así decir, pertenece a la parte invisible ultravioleta del espectro psíquico. Como tal, no parece capacitado para acceder a la conciencia. Me atrevo a plantear esta hipótesis porque todo lo arquetípico percibido por la conciencia parecen ser variaciones sobre un mismo tema. Esta peculiaridad le llama a uno especialmente la atención cuando investiga las infinitas variantes del motivo del mandala. Se trata de una forma básica, relativamente sencilla, cuyo significado puede enunciarse más o menos como central. Pese a que el mandala se muestra como la estructura con un centro, sigue siendo incierto si en el interior está más acentuado el centro o la periferia, la división o la falta de divisiones. Puesto que otros arquetipos dan lugar a dudas similares, me parece probable que la auténtica esencia del arquetipo esté incapacitada para acceder a la conciencia, es decir, sea trascendente. Por eso lo califico de psicoide. Aparte de esto, toda concepción de un arquetipo es ya consciente y por lo tanto diferente en una medida indeterminada de lo que ha dado lugar a la concepción. Como subrayaba ya Lipps, la esencia de lo psíquico es inconsciente. Todo lo consciente pertenece al mundo fenoménico, el cual, como nos señala la física moderna, no presenta las notas que exige la realidad objetiva. Esta requiere un modelo matemático basado en factores invisibles e irrepresentables. La psicología no puede sustraerse a la validez universal de este hecho, tanto menos cuanto que la psique, que ha de ser observada, está ya incluida en la formulación de una realidad objetiva. Su teoría, sin embargo, no puede formularse matemáticamente, ya que no poseemos ninguna regla para medir las cantidades psíquicas. Dependemos exclusivamente de cualidades, es decir, de formas concretas. De ahí que a la psicología le sea imposible emitir ningún enunciado acerca de los estados inconscientes, es decir, que no existe ninguna esperanza de que la validez de cualquier enunciado sobre los estados o procesos inconscientes pueda ser científicamente demostrada. Cualquier cosa que digamos acerca de los arquetipos son demostraciones o concretizaciones que pertenecen a la conciencia. No podemos hablar de otro modo de los arquetipos. Hay que tener siempre en cuenta que lo que queremos decir con arquetipo en sí es irrepresentable, pero tiene efectos que posibilitan las concretizaciones, a saber, las representaciones arquetípicas. Encontramos una situación muy parecida en la física. Hay en ella partes mínimas que en sí mismas son irrepresentables, pero con efectos de cuya naturaleza puede deducirse un modelo determinado. Con una construcción de este tipo se corresponde la representación arquetípica, el denominado motivo o mitologema. Aunque se admite la existencia de dos o más aspectos irrepresentables, se establece también la posibilidad de que no se trate de dos o más factores, sino sólo de uno, porque la identidad o no identidad de dos magnitudes irrepresentables no se puede comprobar. Cuando la psicología, basándose en sus observaciones, admite la existencia de determinados factores psicoides irrepresentables, está haciendo en principio lo mismo que la física cuando construye un modelo atómico. Por cierto, no solo la psicología tiene la desgracia de haber dado a su objeto, es decir, a lo inconsciente, precisamente este nombre tan criticado y que sugiere algo negativo, sino también la física que se vio obligada a emplear la palabra átomo, lo indivisible, que ya existía desde muy antiguo para las partículas elementales. Del mismo modo que el átomo no solo es indivisible, así tampoco lo inconsciente es meramente inconsciente,
como veremos más adelante. De la misma manera que la física, desde el punto de vista psicológico, no hace más que constatar la existencia de un observador sin poder hacer una declaración acerca de su naturaleza. Así también la psicología solo puede insinuar la relación de la psique con la materia, pero sin declarar lo más mínimo acerca de su naturaleza. Dado que la psique y materia están englobadas en un solo mundo, mantienen entre sí un contacto permanente y finalmente se basan en factores trascendentales y representables. Existe no solo la posibilidad, sino incluso cierta probabilidad de que materia y psique sean dos aspectos diferentes de una misma cosa. Los fenómenos de sincronicidad apuntan, a mi parecer, en esta dirección, ya que sin una relación causal, lo no psíquico se puede comportar como psíquico y viceversa. Nuestros conocimientos actuales, sin embargo, no nos permiten mucho más que comparar la relación del mundo psíquico y el material con dos conos cuyos vértices entran y no entran en contacto en un punto no extenso, un auténtico punto cero. Del mismo modo que el infrarrojo psíquico, es decir, la psique instintiva biológica, pasa paulatinamente a formar parte de los procesos vitales fisiológicos y del sistema de las condiciones químicas y físicas, así el ultravioleta psíquico, es decir, el arquetipo, constituye un terreno que por una parte no presenta ninguna característica fisiológica y por otra ya no puede ser abordado como psíquico, a pesar de que se manifiesta psíquicamente. Esto también lo hacen los procesos fisiológicos sin que por eso se les considere psíquicos. Lógicamente, este argumento debemos aplicarlo también a los arquetipos, puesto que su ser per se no es inconsciente y no obstante son experimentados como algo que actúa espontáneamente. No nos queda más remedio que calificar su naturaleza conforme a su principal efecto, de espíritu, en el sentido que he intentado explicar en mi artículo sobre la fenomenología del espíritu. Con ello, quedaría establecida la posición del arquetipo más allá de la esfera psíquica, ocupando una posición análoga a la del instinto fisiológico, que está directamente arraigado en el organismo material y que por su naturaleza psicoide hace de puente con la materia. En la representación arquetípica y en la percepción instintiva, el espíritu y la materia se encuentran en el plano psíquico. Tanto la materia como el espíritu aparecen en la esfera anímica como atributos característicos de los contenidos conscientes. Ambos son por naturaleza trascendentales, es decir, irrepresentables, puesto que la psique y sus contenidos constituyen la realidad única que nos es directamente dada.